todos, bienvenidos a un nuevo podcast, nuevo capítulo de nuestro podcast, Fútbol desde la Barrera. El día de hoy nuestro tema principal va a ser hablar de uno de los hechos más importantes que ha sucedido en los últimos, como en la historia del fútbol realmente, que fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Tal vez para muchos uno de los mejores jugadores de fútbol que ha tenido pues este deporte, que ha existido y que logró trascender como símbolo a muchísimos otros eh, aspectos de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que pues quiero tomar unos minutos precisamente para de pronto reflexionar y hablar un poco de lo que ha significado Diego Maradona, porque para mí, tal vez uno al revisar hoy en día los números, pues no es el mejor, o sea, no ha sido el jugador que más mundiales ha ganado. Si uno mira los goles, campeonatos, etcétera, pues obviamente no ni siquiera está en el top. Sin embargo, yo creo que Maradona representa mucho más que eso. Yo creo que primero como jugador pues uno ve los videos de él y es absurdo. Tiene unas jugadas brutales, pero más allá de eso, creo que también refleja lo que para muchos es la forma correcta, digamos, de jugar fútbol y de entender el juego, ¿no? Porque él siendo un superdotado para este deporte siempre imprimió ganas, siempre fue una persona que fue al frente, que lo dio todo. E incluso su importancia también como, como símbolo argentino trasciende lo que es el fútbol y pasa a ser un ícono de ese país por todo lo sucedido, ¿no? Digamos, si uno recuerda, todo el mundo recuerda el Mundial del 86, Maradona contra los ingleses, y para muchas personas es el mejor gol de la historia, pero pues a pesar de que es un golazo y todo, pues hemos visto goles similares. Para un ejemplo, puede ser el de Messi contra Getafe. Sin embargo, pues el contexto histórico y lo que significó el gol de Maradona al lado de Messi, pues no tiene ningún tipo de comparación. Tenemos que recordar que cuando sucedió el partido del 86 contra Inglaterra, habían pasado pocos años de la Guerra de las Malvinas. Y pues obviamente para los argentinos como Diego Latorre, el exjugador y ahora comentarista, mencionó en estos días, para la mayoría de argentinos era la venganza, o sea, era poder de algún modo tener un desquite ante los ingleses con ese gol. Y obviamente el gol de la mano también muestra mucho de qué es este juego, porque todos lo tachan como que tramposo, como va a meter la mano, todos los que hemos jugado alguna vez, sabemos lo que es jalar una camiseta, lo que es pisar a un rival, lo que es poder, si no me pitaron el fuera de lugar, sacar ventaja, entonces no se trata de eso. Luego tenemos el Mundial del 90 y en el Mundial del 90 juega Maradona con el tobillo tan ancho como puede ser el cuello de una persona y ahí estaba dándolo todo, siendo el capitán de su selección. Yo creo que él simboliza eso, ¿no? La forma como más allá de cualquier cosa siempre hay que meterle todo, jugar con la mayor cantidad de ganas posible este deporte que al final, como él mismo lo ha dicho, es el deporte más lindo del mundo y uno siempre tiene que valorarlo y honrarlo de esa manera como él lo hizo dentro de la cancha, más allá de las cosas que hizo fuera de la cancha, que mucha gente se lo podrá discutir, pero yo no soy juez de nadie, cada quien hace con su vida privada lo que quiera, pero como símbolo y símbolo de como entiendo, como yo, Felipe Franco, entiendo el fútbol, él significa muchísimo, o sea, es, es verlo. Hoy en día uno crece viendo 10 que uno admira porque juegan muy bien, como, no sé, Riquelme en mi caso. Hoy en día, por ejemplo, como colombiano, pues uno admira a James Rodríguez, pero pues compararlo con lo que fue a Maradona, sobre todo en la hora de entrega, de correr, de apretar en una cancha, es muy diferente. Entonces, bueno, después de esta un poco larga introducción, eh, procedo a darle la palabra a los panelistas del día de hoy. En primer lugar, un saludo y un fuerte abrazo para Herbert Rueda, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Herbert? ¿Qué tal todo?
Muy bien, Felipe. Hola a todos. Espero que pues tengan también como la misma idea de nosotros de entender y resaltar lo que fue Maradona para el fútbol, ¿no? Para el fútbol y para todos los que nos gusta el fútbol. Un abrazo también para ti, Felipe. Y pues muy de acuerdo con la mayoría de cosas que dices. No, no pienso yo en Maradona, el personaje, para juzgarlo, porque, o sea, para mí no tiene tanto sentido uno juzgarlo porque para mí Maradona es lo que hizo deportivamente, lo que hizo como jugador y la pasión que despertó, porque ahí es donde me parece que está la diferencia. Y es cierto, si uno se va a los números, está lejos de muchísimos jugadores, no entra en un top en números en la historia, comparándolo con Cristiano Ronaldo, con Messi, incluso con los compañeros de Pelé en su selección. Hubo muchos jugadores con Pelé que ganaron más mundiales que Maradona, pero la gente no los tiene tan presentes. No, También y si es hablamos que, de un, sí, no, qué pena interrumpirle. Por ejemplo, pensemos pues, en la Copa de Campeones o hoy en día Champions League. Pues jugó creo que dos veces nada más el torneo y fue eliminado como en 16avos y en octavos de final. O sea, realmente sí, no trascendió. A nivel de Europa sí ganó una UEFA, pero pues sabemos que una UEFA es un escalón por debajo de una Copa de Campeones. Entonces sí, tampoco en Europa logró trascender Maradona. exacto. O sea, digamos lo que vemos de Maradona en Europa sería, no sé, lo que lograron los campeones del Porto de la Champions es algo mucho más meritorio que ganar la UEFA con el Napoli teniendo a un Maradona, ¿no? Digamos que ningún jugador de esos del Porto resaltó después o tiene la connotación que llegó a tener ningún jugador top en el momento. Entonces, eso es lo que generaba Maradona, la pasión en la gente, en el pueblo argentino y cómo esa pasión del pueblo argentino se traspasa fronteras y llega a muchos otros lugares y toda la gente que compartió con él porque uno puede ver a Messi hacer cosas similares en la cancha, tener un talento similar, jugadas parecidas, un control de balón, un golpeo de pelota, pero la pasión no es la misma, porque uno ver esa entrega de Maradona ante un resultado adverso, ante un momento difícil del partido, ante una lesión y querer seguir jugando por su selección, querer seguir jugando por su camiseta, fuera la camiseta que estuviera defendiendo, porque sabemos que al final en su último año en Napoli, él no se quería quedar por los escándalos y por después de eliminar a Italia del Mundial, que le echaban la culpa a él, pues digamos que fue muy difícil y él se quería ir, no lo dejaron ir y ganó un Scudetto. Entonces es un jugador que por más que no quiera estar en un equipo, o sea, ese compromiso de no querer estar en un equipo y darlo todo al nivel de ganar y sacar campeón por segunda y solamente dos veces en la historia el Napoli ha sido campeón de Italia, con un jugador que no quería estar ahí. Ese nivel de compromiso es el que despierta las pasiones de la gente. Y lo mismo, ese Mundial del 86 son ese tipo de coincidencias históricas que son muy difíciles de ver. El contexto de la guerra previa, 4 años antes, justo tiene que ser el cruce de Argentina e Inglaterra, justo tiene que ser un partido de eliminación directa y Maradona es ese jugador que aparece. Lo de la mano, lo mismo. A muchos le parecerá trampa, pero es simplemente porque él tuvo la intención de hacerlo, pero un jugador que está en fuera de lugar, cuando recibe el balón y hace el gol y sabe que está en fuera de lugar, no le va a ir a decir al árbitro que está en fuera de lugar. Entonces él Es por que intentar meter la mano no es un tramposo. incluso la única vez que yo he visto en mi vida que, o bueno, tal vez no es la única, pero así más reciente es, por ejemplo, lo que pasó con Bielsa. No sé si recuerdas el momento en que pitaron, o sea, pitaron un penalti o algo, estaba jugando con el Leeds, si no estoy mal, o sea, como técnico, e hizo devolver, o sea, dejar que el equipo de él se hiciera un gol del equipo Sí, rival, como sí, para, lo por fair recuerdo. play. O Entonces, jugadores pero, que han votado un penalti a propósito. exacto, pero son muy escasos, la mayoría, nosotros hemos visto que la otra vez Francia clasificó al Mundial con una mano De de Henry, Henry. claro. Y ahí sí, ¿quién ha tachado al francés de tramposo? ¿Quién ha... Nadie, o sea, el tipo es
un ídolo a donde va y es súper correcto, pero cuando metió la mano descaradamente, ahí sí nadie lo atacó. Entonces, no medimos las cosas de la misma manera. Exacto, y digamos en su tiempo, hoy a Maradona en Italia lo lloraban, héroe, ídolo, le van a poner el nombre al estadio, pero cuando Maradona salió de Napoli la gente lo odiaba. Antes del Scudetto, mientras estaban en ese proceso de ganar el Scudetto después de la eliminación de Italia del Mundial, lo odiaban en Italia. Era el personaje más odiado de Italia, por encima de criminales, de genocidas. Entonces, esas pasiones también lo llevaron a estar dentro de la conversación del mejor de la historia, porque no es solo por fútbol, digamos, si uno ve las estadísticas de Pelé, obvio que tiene que estar, pero Pelé también era un jugador del mismo talante que simplemente tuvo una vida diferente, porque Maradona sin ese perjuicio que le causó su adicción, seguramente hubiese tenido unos resultados deportivos muy diferentes, pero esa misma personalidad suya que lo llevó a cometer esos errores es la misma que lo puso en donde lo puso y que lo hizo pelear un partido como lo peleó. Si Maradona no hubiera sido así, ni hubiera cometido sus errores, ni hubiera ganado lo que ganó, ni hubiera generado en la gente lo que generaba. Entonces, para mí todo va de la mano y sería muy difícil quitar, como lo dicen los argentinos, que una persona era Diego y otra persona era Maradona, que era un personaje. Pero para mí no pueden existir uno sin el otro. Bueno, lo que dicen con respecto a eso es que, digamos, como que el man tuvo que inventarse un personaje para la opinión pública para aguantar el peso de ser una figura tan importante. Es que, no sé, yo estuve viendo como mucho, pues, reportajes, películas, etcétera, y mucha gente lo califica como una de las tres personas más importantes del siglo XX, Sí, ¿sí? Junto al Papa Juan Pablo segundo y a Kennedy, si no estoy mal. sí, Entonces dicen como, "Ay, o sea, es de las personas que a donde llegaba tenía acceso a lo que quisiera, podía hacer lo que quisiera. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la gente cuando lo juzga también no tiene en cuenta eso, ¿no? Es un tipo que, bueno, viene de una familia muy humilde, muy pobre. demasiado, Gracias. ¿Cómo? demasiado. Exacto. O sea, Y de repente, por la capacidad de él para jugar fútbol, pues logra sacar a su familia de allá y se vuelve, así si su papá estuviera vivo, su mamá estuviera viva, se convierte en la cabeza de familia de él, el sustento económico de toda su familia. a los 15 Y, años. o sea, estamos hablando exactamente de un niño de 15 años que se vuelve profesional, ¿sí? Y Sí, llega con 21 años a Barcelona. En Barcelona él ha manifestado que conoce la droga como a los 23. Entonces, estamos hablando de una persona que vivió de los 15 a los 20 y pico, muy seguramente en su casa, muy juicioso, mientras estuvo en Argentina jugando tanto en Argentinos Juniors como en Boca. sí. Y estuvo muy juicioso, no sé qué, viaja a Barcelona y obviamente llegar a vivir de pronto sin sus papás, sin su familia, porque creo que solo se va con la ex esposa, con Claudia, y con unos amigos. Entonces, pues ya es vivir solo, es llegar a una ciudad nueva y pues todos los vicios, la noche, todo, pues se lo come Sí, y él pues obviamente simplemente cambia. es conocer unas amistades de otro nivel después del contexto en el que él vivía, un contexto totalmente diferente, y es empezar a ser una figura inmedible, o sea, es que no existió antes de él, o sea, la distancia que hubo entre Pelé y él en tiempo no existió nadie así, y pues el origen del que él venía, una persona tan humilde con acceso a tan poco, llegar a tener acceso a todo, literalmente a todo, en un país europeo, después de venir de una Latinoamérica en desarrollo, o sea, el cambio fue increíble y para mí es difícil juzgar a una persona que haya vivido un contexto así y pasar a ser considerado, o sea, la gran figura del segundo equipo más grande de España, que en su momento el Barcelona estaba lejos del Real Madrid, pero estaba solo en el segundo lugar, o sea, no había un equipo que le compitiera al Barcelona. Y No, y es que coincidió también con la globalización, digamos, del fútbol. Obviamente no era el mismo nivel de hoy, pero, o sea, la capacidad de transmitir información, de que ya todo el mundo podía saber dónde, cualquier parte del mundo, quién era Maradona, identificarlo y todo, pues eso sí, cambia todo. Pues no claro, sé, o sea,
aparte él vive el momento de que llega como gran figura del Barcelona y empiezan a reclamarle unos resultados que en Argentina jamás le reclamaron, porque él en Argentina lo que hiciera era maravilloso, no importaba qué. Llega a un Barcelona en donde le exigen un rendimiento y era algo a lo que él no estaba acostumbrado y aparte se lo limitan cosas contra las que no podía luchar. Yo creo que eso lo frustró increíblemente por el tipo de persona que era. La lesión de tobillo, la enfermedad de hepatitis, el no poder demostrar en la cancha que era pues a lo que él había ido a jugar, Yo lo creo que lleva a un lo del estado de tobillo lo marca. vulnerabilidad. Sí, lo del tobillo es, o sea, la reacción que tiene después cuando vuelve a jugar, cuando tiene esa pelea, para mí esa pelea es el desahogo en la cancha, lo que todos pudimos ver, pero esos desahogos que nosotros no vimos fueron en la noche de Barcelona lo que lo llevó a su adicción. Y también él tiene una segunda recaída muy fuerte ya estando en Napoli y es precisamente por una situación personal muy adversa, donde se sabe que él está, pues que él se droga días antes de los partidos y que tiene una limpieza física, digamos, antes de que le vayan a hacer cualquier tipo de prueba. Y también es sabido que las pruebas en ese momento de doping no eran muy confiables y menos en Italia había una corrupción bastante alta. Entonces, pues nada, cuando él empieza a salir positivo en doping es cuando se pelea con Italia porque los elimina del Mundial. Antes no había salido nada y él desde el 86, cuando gana el primer Mundial, ya había tenido el problema grande que fue el hijo no reconocido que le apareció justo meses antes de que naciera Del su primera hija de su Sí, matrimonio. sí. Eh, yo creo que, por ejemplo, eso, ¿no? Yo creo que la forma como sale el doping en Italia también es muy cuestionable. No porque él no consumiera, porque él obviamente ha manifestado que él sí es drogadicto, o bueno, que consumía en esa época, no sé. Pero más allá de cualquier cosa, no es un secreto que en esa época en el fútbol italiano muchos jugadores consumían cocaína. Y tampoco es un secreto que durante años le guardaron el secreto a Maradona y simplemente destaparon la olla cuando ya no le servía, cuando ya no lo querían cerca, dijeron, bueno, Cuando lo querían sacar de Italia. exactamente. Entonces le cobraron lo del mundial. Eso sí es cierto. Le cobraron lo del mundial y... Pero ahí vuelvo a lo mismo de siempre. Lo tachan siempre y lo atacan tan fuerte cuando digo, pero no es el único. O sea, hay muchos jugadores que han tenido una vida súper desorganizada, Exacto. incluso de pronto peor. ¿Sí? Sí, y Maradona no es una persona que sea ídolo para nadie por su manera de haber vivido su vida personal. O sea, Maradona es un ídolo por lo que logró en el fútbol y por esa Sí, personalidad que tenía, por nada más. O sea, el man por simplemente, que es algo que no se va a ver nunca a un jugador, ni siquiera Cristiano Ronaldo ha dicho como decía Maradona, como Maradona hablaba de Pelé. O sea, Maradona jugando, siendo jugador de fútbol, él decía que para él Pelé no era tan grande y prefería darle protagonismo a otros jugadores que a nadie le importaban realmente, como Rivelino. Él decía, cuando Pelé juega, bien, pero sale Rivelino en la cancha y yo me voy con Rivelino. A mí la mirada se me va con las jugadas de Rivelino. Cuando todo el mundo sabía que Rivelino no iba a ser competencia para Maradona en una pregunta del mejor de la historia, simplemente era una forma de hacer pequeño a Pelé. Uno no ha visto en esta época a Cristiano Ronaldo con todo lo que lo critican de su soberbia, decir que viendo al Barcelona prefiere ver a Iniesta que a Messi en su momento en bueno, el que estaban juntos. No lo ha dicho. no, Ronaldo dice que él es el mejor de la historia, no, pero lo dice con argumentos. pero Iniesta es un jugadorazo, o sea, Claro. totalmente. Y aún así no se ha visto eso. Tampoco se ha visto a Messi decir, no sé, que Di Stéfano es mejor que Maradona. Sí, cosas así. Salidas de contexto para pues eludir la responsabilidad y llamarse a sí mismo el mejor jugador del mundo por derecha. Digamos que ese tipo de cosas son las que no se han visto y ese tipo de cosas eran lo que despertaba pasiones y odios que lo llevan a ese estatus tan alto en el que llegó a estar de fama, de admiración y pues por los logros futbolísticos en el contexto más importante y más mediático, sobre todo para ese momento, porque en este momento la Champions League
es un torneo muy importante, muy mediático, que lo ve todo el mundo, que está pendiente todo el mundo. Y el Mundial, obviamente, que es lo más grande que hay en el fútbol, pero hay muchas competencias que están a un nivel cercano en cuanto a espectadores, no en cuanto a dimensiones de ganarlo, pero en cuanto a espectadores. En ese tiempo el Mundial era lo único así de grande, así tan importante, y pues nada, ese Maradona del 86 ganando ese Mundial, se ganó al mundo entero y llevó a un nivel tan alto de, no sé, de como de sentimiento, de patria en los argentinos, que eso mismo fue lo que lo potenció a él en el mundo. Que en su país lo quisieran tanto y en su país lo pusieran en ese contexto de Dios, lo lleva a que una persona externa a ese país diga, pues sí, o sea, cómo no, si tantos lo dicen, si todos lo dicen, si la voz, la fuerza del argumento es tan grande, pues sí, la gente se empezó a convencer y empezó a decir sí, Maradona, así digamos, en su misma época, hubiese jugadores muy buenos que también competían y con unos resultados muy similares. Pero para la gente eso fue indistinto porque nadie llegó a despertar eso. No hay un ídolo así de grande durante los años que Maradona jugó al fútbol. Pero yo creo que también va muy de la mano es que lo que hablábamos ahorita, ¿no? Más allá de los resultados que pueden llegar a tener otros jugadores de fútbol, lo que muestra, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, acá en Colombia, nuestra figura idílica del número 10 es el pibe Valderrama, que no voy a Sí, entrar total. si es bueno, malo, regular, no me interesa, pero sí se caracteriza mucho por ese estereotipo de pronto no entra a presionar, ¿no? Entonces el 10 tiene que jugar libre y no lo hagamos correr, ni ir a presionar a nadie, ni que se barra, ni nada. Y, y por ejemplo, ahorita le mandé la foto de Maradona embarrado cuando jugaba en Boca y pues, son ese tipo de cosas, ¿no? Como que uno piensa en eso, piensa, por ejemplo, en el Mundial del 90 con lo del tobillo, entonces, no sé, como que esas ganas de jugar es lo que al final lo inmortalizan como jugador, ¿no? Como es la bandera de marica, hay que Y dejarlo todo siempre. esa rebeldía que tenía al jugar al fútbol, no solo con su personalidad, pero eso pasaba al campo de juego, que es lo que se le reclama a muchos jugadores hoy en día, que tienen una calidad impresionante, tienen las condiciones totales, pero la mente, la cabeza que tenía Maradona no la tienen, y es en la cancha, ¿no? La cabeza en la cancha, porque la cabeza de Maradona afuera no era tan fuerte como lo era en la cancha. Pero Entonces, mire que sobre lo que hice de la cabeza, por ejemplo, afuera todos dicen que el man era o sea, un compañero, o sea, todo el mundo dice no, lo amábamos como compañero y como capitán, o sea, y por como ejemplo, líder, ligándolo, exacto, ligándolo al podcast anterior, por ejemplo, como capitán y como líder, o sea, mucha gente que lo pone como, mejor dicho, no ha existido mejor capitán que él para, pues, para los que pudieron no compartir con ellos, con él. y es Entonces, que ellos le reconocían mucho a sus compañeros de, sobre todo los del 86, que son sus grandes amigos, y también eso, es que son muchas cosas que ayudan a resaltar la figura de Maradona, por más allá de los resultados deportivos, y es sus propios compañeros campeones del mundial, que son héroes también en su país, se quitan del medio y nadie quiere ser famoso al lado de Maradona. Todos son, no, y dan su opinión de él y es, Diego era lo máximo, mi capitán, gracias por haber sido mi capitán, no sé qué, y lo tienen que en una referencia de que cuando hablan con él, no hablan como cuando hablan con sus otros compañeros, lo tienen arriba. Y es porque también cuando llegan a ese mundial, Argentina solo tenía esa figura, era Maradona y los demás eran jugadores pues de una popularidad muchísimo menor a la de él, y él sí, llegando eso como sí. figura, estando con ellos, entrenando igual, más fuerte que ellos, quedándose a entrenar. Decían mucho que para el Mundial del 90 él no entrenaba, pero lo que sus mismos compañeros lo defienden, él entrenaba después. Él se quedaba a entrenar después mucho tiempo sin sus compañeros, con su propio preparador físico personal. Esa entrega, ese compromiso que ven ellos de él sin tener que darla, y el de estar dispuesto a negociar el pago para los jugadores, porque le decían, su pago está, él sabía que su pago estaba asegurado, pero él quería que el pago de todos estuviera asegurado, que las condiciones de todos estuvieran asegurados y que la federación
respaldar a todos los jugadores. Ese tipo de compañerismo que él tenía es lo que a sus compañeros, amigos, siempre los llevó a tenerlo en ese lugar de privilegio en su concepto. Entonces, ese liderazgo es el que se le reclama a otros jugadores y también lo que digo es la fortaleza mental en la cancha de tener un partido en contra, de tener una situación difícil, una final de un mundial, y no solo porque lo logre o no lo logre hacer, porque digamos en la final del 90 Maradona no fue influyente en el desarrollo del partido, no solo en el resultado, sino en el desarrollo. Y si vamos a ver eso en los partidos de eliminación, digamos en el primer partido de eliminación Maradona falla el penalti, después de que sí había dado una asistencia de gol, pero pues la resolución de sus compañeros fue fantástica y pues no es el Maradona que rompiera el partido que se esperaba, pero estuvo y era la intención, porque a muchos jugadores se les reclama que por qué no logró, que por qué Messi no gana una final, que por qué James no aparece cuando Colombia va perdiendo, muchos jugadores así, pero ese Maradona, aunque en esos partidos decisivos de ese Mundial del 90 no haya aparecido de la misma forma que apareció antes, teniendo también en cuenta lo del tobillo, obvio, pero él lo intentaba. Maradona intentaba aparecer, buscaba la pelota, intentaba jugar inteligentemente, aún viéndose complicado en el resultado, y le reclamaba a sus compañeros, los animaba también. Ese tipo de liderazgo y de fortaleza mental en una cancha de fútbol que es demasiado difícil de tener, o sea, mantener la compostura ante una situación en una competencia deportiva es muy difícil, ante una situación que esté en contra es demasiado difícil y esa capacidad que tenía Maradona para hacerlo era impresionante y lo que lo lleva mucho a la gente a decir era el mejor de la historia. Sí, es que totalmente de acuerdo. Todas esas características lo ponen, pues, como lo que yo digo, es un símbolo. Más que ser el mejor o no, pasa a ser un símbolo de una forma de entender el fútbol. Y yo creo que eso es lo que al final va a trascender de él, porque si uno siempre se remite a los números, pues va a perder. O sea, le guste a quien le guste, Sí, si uno va a los números, pierde y pierde por muchísimas razones. claro, Eh, Quisiera de pronto pasar esa lo del Mundial del 94. El Mundial del 94 pasa esa famosa imagen que lo retiran de la cancha contra Nigeria, que sí, es la única vez que yo he visto, no sé, que va una única vez. enfermera. Es la única vez que ha pasado, ¿cierto? En la historia, Y no solo la enfermera, sino que se sepa en la cancha y todo el mundo, cámara, público, sepa qué jugador va al control, porque eso no exacto, eso se sabe nunca, después. exacto. Entonces, y yo qué pena con todos, yo amo el fútbol, pero es innegable que, digamos, el fútbol es un negocio que no, cada día nos han querido vender más como un deporte sano, como un deporte donde la trampa es mala, donde, bueno, todo este tipo de cosas que no digo que estén mal, pero para ellos obviamente iba a estar muy mal que una persona que era públicamente conocida su adicción a la cocaína pudiera llegar a ser campeona del mundo. O sea, después del escándalo que tuve en Italia con el doping, yo creo que no les convenía a ellos No, totalmente, y que tenía que verlo todo el mundo y tenía que ser en el primer partido. no, pero fue en el segundo, porque el primero que jugaron fue contra Grecia, luego juegan contra Nigeria y ahí lo sacan. Sí, 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 toda la razón. Sí, Pero, así pero es. es eso, o sea, igual, pues lo sacan en primera ronda y ya, se acabó. Y todos o sea, Argentina, muchos de los compañeros dicen que eso los destruyó mentalmente, porque tenían un Claro, equipazo, jugaba sí, Redondo, Batistuta, o sea, tenía una selección mejor que la del 90 y, y pues nada, o sea, usted puede tener la mejor selección que quiera, pero también me parece es como, obviamente en un contexto mucho menor, pero cuando a usted le quitan su figura, el equipo se ve demasiado lastimado y es difícil que salga de esa situación. Es difícil, pero lo hemos visto, digamos. pero pero no es solo su figura, es el líder, ¿no? Como todos ellos, además que llegaba una nueva camada, porque estaba Redondo, estaba el Cholo Simeone, o sea, llegaban jugadores, digamos, más Sí, jóvenes
y en él lo ven, pues primero como su mucho más capitán, su grande, líder, y también como la megafigura, que es lo que, lo que usted está diciendo, ¿no? O sea, es la claro. megafigura de Argentina. Entonces Sí, es todo no y era como lo veían los compañeros del 86, que nadie, ninguno había ganado, bueno, incluso había unos jugadores que ya habían jugado un mundial y él no. no, Entonces, sí, para el 86 ah, él jugó en él el jugó el del 82, 82, en pero España, los ¿verdad? jugadores lo veían como uno más, como un igual, sí, obviamente era Maradona y era el líder del equipo y para ellos el mejor jugador del mundo, pero Pero, es como para un amigo, ¿sí? Un amigo, yo decir, no, yo sé que mi amigo es el que más juega de este exacto, torneo y sí, es el mejor que he visto con el que he pero de jugado, ahí bueno, a, pero exacto, de pero ahí a usted saber que es el mejor jugador del mundo, que fue el que ganó, así el héroe del 86 no sé qué, final del 90 y usted llegar en Estados Unidos 94 y jugar con ese tipo, no, era otra cosa, o sea, usted tenía un estado además, anímico muy alto que se va al piso también precisamente por la importancia que tenía él en ese equipo. no, y es que la importancia se demuestra también en el hecho de que Argentina juega el repechaje para ir a Estados Unidos 94 si no estoy mal. Sí, Tiene que lo va a jugar contra. Y Maradona no venía jugando las eliminatorias y vuelve a jugar con la selección, si no estoy mal, en el partido de repechaje contra Australia. Entonces, o sea, y el equipo, digamos, se hizo fuerte y comenzó a partir de ahí a consolidarse. Entonces, es claro que la influencia que tenía dentro del equipo, pero pues al final, sí, de verdad, sí creo que la FIFA lo vendió. Y creo que lo vendieron tan bien vendido que muchísima gente que le gusta el fútbol y que no le gusta el fútbol, siempre se queda con esa imagen pésima del tipo, que es sí, lo que yo claro, a veces digo como pues no soy yo quien lo va a defender, pero digo, lo juzgan demasiado fuerte. Incluso cuando le da el doping en el 94 en el Mundial, no le da por cocaína, le da por otras sustancias como sí, por pastillas para perder peso, una cosa así. O sea, si mi mamá tomara Herbalife, le podría dar una vaina así. sí, literal, o sea, fueron muchas, muchas sustancias, creo que cocaína No, también, cocaína no, o no, 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 un cocaína no elemento de salió. la cocaína, Tengo entendido que no salió nada de cocaína, porque pero, había, es que no recuerdo a quién era que el preparador físico de Maradona le decía que se fuera de ahí, porque el papá de Maradona iba para allá, y decía, ah, si lo encuentra acá, lo mata, pero no me acuerdo si era un amigo o era un entrenador de fisiculturismo que Maradona había contratado, que pues es le, que estaba Fernando Signorini, que no sé cómo se pronuncia, que era como el entrenador personal sí, de Maradona. Pero Maradona, antes del 94, había estado también con otro entrenador personal que era como entrenador de fisicoculturistas, tenía un apellido Serrini, Cesarini, algo así. no Bueno, sé si no no me sé quién acuerdo. era, Que ese pero era el que recuerdo que era, le estaba dando las pastillas como para bajar de peso y eso. Y pues baila, como que se puso a tomar eso y bueno, sí. Ahora también, esa es la otra cosa, la defensa de él, de que fue injusto que lo sacaran del mundial y que le cortaron las piernas. Obviamente no, o sea, el man sí dio positivo y no hubo ningún invento en que dio positivo. Lo que sí es que lo orquestaron para que fuera un show mediático y se viera la mano dura, la mano profesional de la FIFA y aquí solo juegan jugadores que estén limpios y no sé qué, para limpiar el deporte un poco y quitarle esa mancha de saber que Maradona estaba en el Mundial. Y lo es, usaron, o sea, lo usaron a la figura más grande que eh, tenía el fútbol en ese momento para limpiar el deporte. exacto, es que eso fue lo que hicieron, decir como fue, lo pusieron de bandera y dijeron, mire, acá en este deporte no admitimos ningún drogadicto. Este Total, deporte es blanco y puro y no tiene nada que ver con la verdad que se juega en el barrio y que cualquiera, todos hemos hecho. Es que los niños crecen en la calle jugando y con piedras, con lo que sea, y no falta el que corre un poquito la cancha, un poquito el palo. claro, Todos, todos crecemos con ese tipo de cosas y pues no sé, como que a veces también quitarle eso al fútbol es... A mí por ejemplo me gusta, no me gusta cuando los jugadores son tan pantalleros, ¿no? Como de simular tanto y eso. Pero sí, cuando yo estoy jugando el domingo y alguien de mi equipo hace eso, como que no me molesta tanto, ¿sí? no, Así de sencillo, o sea, es exactamente. como que, bueno, ocasionó el tiro libre que nos puede hacer ganar, bien, Bravo no me hizo, voy a poner. exacto,
Entonces, como que eso es lo que yo digo, pues sí, está mal, pero es parte, nosotros lo tomamos con esa típica frase de malicia indígena, ¿no? De viveza, entonces, pues no sé, no, Sí, yo pienso que a mí ni siquiera me molesta tanto cuando un jugador saca ventaja de esa manera. O sea, cuando un jugador se tira en el área y pide un penalti que no fue ante un contacto mínimo, a mí no me molesta. O sea, me molesta, pues me da rabia si es contra mi equipo, ¿sí? Contra por el que yo estoy hinchando o si yo estoy jugando, el equipo en el que yo esté. Pero si yo veo que un jugador prácticamente imparcial o alguien de mi equipo lo hace, no me parece que esté mal, es sacar ventaja del juego, o sea, es el juego, para eso está el es el árbitro, juego. para eso hay faltas y para eso hay sanciones. Entonces, para mí es el juego y es sacar ventaja de lo ancho y largo del reglamento, utilizarlo a su favor porque es parte de la competencia. Ahora, ya un jugador que se tira y se tira, no solo para buscar un penalti, que jugador que nunca se tira y lo tocan en el área y finge un penalti y se lo pitan. Un jugador que se la pasa tirándose no se lo pitan tan fácil. Entonces, ya un jugador que se la pase tirando y rompa la continuidad del juego y afecte la dinámica, eso sí, ya ahí sí lo critico porque me parece que está atacando el espectáculo, va en detrimento del fútbol como entretenimiento, como show, que es lo que mucha gente del espectador busca. Pero pues un jugador que saque ventaja y Maradona la sacaba de una manera impresionante, entonces pues sacando ventaja de su habilidad, de su técnica o del reglamento, para mí no está mal y no lo juzgo por eso. Ahora, hay otra vaina y es que, bueno, pues más allá de todo eso, también hay que resaltar, ¿no? La figura de Maradona como jugador, o sea, los videos, lo que yo he visto, hay cosas que son, o sea, brutales, que yo de verdad, a día de hoy, es muy raro que yo vea a un jugador hacer cosas similares. No, pocos en la historia, o sea, es que esa es Porque, otra cosa, o sea, hay jugadores que en la historia también técnicamente pues fueron muy talentosos y yo digo, puede que al nivel de Maradona, al nivel de esos grandes jugadores, digamos, en talento sí, en técnica, en desarrollo en el campo de juego, pero un conjunto así como todo lo que tenía él de personalidad, de gol, de técnica, de pase, de habilidad, el control de balón, que es pues, lo principal, lo que uno más ve, pocas veces vista en la historia, pero sí lo hay, ¿no? pero mire que hoy hubo algo muy curioso y bueno, vi una entrevista que le hicieron al médico que le operó la rodilla, ¿sí? Y decía, es que Maradona tenía un problema en las rodillas y me acordó mucho de Garrincha, que bueno, que tenía los pies hacia adentro, si uno más largo que otro. Bueno, decía, es que las rodillas de Maradona, una está hacia adentro y la otra hacia afuera. La izquierda está hacia afuera y la derecha está hacia adentro. Entonces, por eso, pues con el paso de los años, a medida que fue perdiendo pues fuerza en sus piernas y que pues también se volvió más obeso, pues comenzó a tener problemas de estabilidad y se caía, y siempre se caía del hombro izquierdo y comenzó a tener hasta problemas en el hombro izquierdo debido a eso, porque la rodilla izquierda va hacia afuera y la derecha va hacia adentro, entonces como que su cuerpo siempre tiraba hacia el lado izquierdo. Sí, No sé si eso haya podido llegar a influir en su desempeño como futbolista, o sea, en como, el regate hacia la izquierda. sí, algo así, o sea, como que son cosas mínimas, Seguramente pero que de sí. pronto le habrán podido favorecer, porque, Es porque que no sé, yo lo veo y digo, esos niveles de regate de esos tipos, algo tienen que tener diferente en el cuerpo. O sea, es que es impresionante también la velocidad en que el músculo reacciona a la intención del jugador de hacer algo. O sea, ahora, el regate de Maradona, la Messi, rapidez Pelé, mental, ¿no? La rapidez mental que él eso, mantenía. precisamente eso que uno ve en Messi o en Pelé, y es difícil decir otro jugador que tenga eso, esa precisión en el regate que parece que supiera lo que va a hacer el defensor, y para mí que sí. O sea, está comprobado que el cerebro, usted cuando está compitiendo, cuando está haciendo cualquier deporte, lo más simple, hace miles de cálculos y predicciones para caminar. O sea, para usted subir una escalera, tiene que calcular la altura, la fuerza, la distancia y la precisión
del movimiento que tiene que dar para subir un escalón. Eso llevado al ámbito deportivo, se tiene que calcular pues, con su cuerpo lo que tiene que correr en el terreno, el instrumento con el que esté, en este caso el Claro. balón. Usted tiene que tener todo eso en cuenta y su cerebro lo hace pues a una velocidad impresionante. Ahora, la velocidad en el cerebro que tienen esos jugadores, que para mí, o sea, se me vienen a la mente esos tres, Maradona, Pelé y Messi, que puedan moverse en un regate que parece que ven venir al defensa y ya se ve que van a regatear, o sea, se ve que están regateando solamente con la intención y el movimiento del cuerpo del rival. Es impresionante la velocidad a la que regateaba Maradona. Para un siguiente podcast podemos hacer un versus, ¿no? De entre Pelé y Garrincha. Porque para muchos brasileños Garrincha fue mejor que Pelé. Claro, y puede que haya sido así en un mundial, que para muchos también Maradona fue mejor que Pelé en un mundial. Para mí, Forlán en un mundial, uf, uf, en el 2010, cuando todos se quejaban de que el balón era imposible de utilizar, que no lo paraba nadie, que nadie hacía goles, Forlán se cansó de hacer golazos con ese balón. Y para mí Forlán fue la figura del mundial lejos y bueno, ya eso es otro tema. Pero jugadores que hayan sido mejores que Pelé, si quiere, en un solo mundial o en un solo torneo, en una competición cualquiera, para mí, o sea, yo sostengo como una opinión muy, muy personal, pero que he visto que mucha gente la comparte. Para mí, Ronaldinho ha sido el mejor jugador de la historia en un torneo o en un partido. Sí, que es diferente. No, no lo pongo en el mejor jugador de la historia como futbolista en general por su carrera, pero que yo haya visto que usted diga, va a ver un partido de cada jugador y digo cuál es el mejor de la historia. Para mí, Ronaldinho. Y es ese tipo de cosas. Garrincha, era lo que yo le decía, que los números también engañan porque Garrincha puede tener más títulos que Maradona, tener mejores estadísticas y también tuvo su mundial que lo ganó, fue la figura de ese mundial, cuando Pelé se lesionó y Brasil sale campeón también. Lo que pasa es que Brasil, o sea, pues dejar a Garrincha como el mejor jugador de la historia por un mundial en el que también estaba Pelé, en una selección, en una selección en la que siempre Pelé fue la figura, por más que Garrincha estuviera, porque en ese mundial sí, pero en general pues yo sé, habrá mucha gente que diga que sí, muchos fans de Garrincha, pero en general cuando jugaban los dos, Pelé era la Siempre. figura del equipo. Oiga, ¿usted sabía que cuando Pelé y Garrincha, creo, me parece que esta estadística es así, cuando Pelé y Garrincha jugaron, estuvieron juntos en la cancha, Brasil nunca perdió? Creo que sí. Creo que sí Nunca, la o veo. sea, increíble. Sí perdieron estando uno o el otro, pero cuando estaban los dos, nunca. Pero es que pues ya son dos monstruos. Pero no sé, yo sí creo que sí vale la pena dedicarle un podcast a esa discusión porque no sé. No, Pero no. es que ahí también, digamos, usted Pele, digamos, ¿usted quién diría? Porque logró algo muy parecido, aunque solo en un mundial. ¿Maradona o Eusebio? ¿Cómo es la pregunta otra vez, por favor? ¿Maradona o Eusebio? Pero ¿en qué contexto? O sea, en general. Como jugador en un mundial. El Maradona del 90 versus el Eusebio del... ¿Qué año fue ese? 66. Bueno, no sé, no he visto muchos videos de Eusebio, entonces me quedo con Maradona por que no puedo llegar a... ¿Qué es eso? O sea, Maradona llegó a una connotación. Obviamente Eusebio no fue campeón del mundo, pero Maradona llegó a una connotación impresionante que no ha llegado otro jugador ganando un mundial, digamos. Muchos campeones mundiales que la gente no recuerda, una figura de un equipo campeón del mundo que Pero Portugal fue campeón del mundo, no me jodas. no. Ese Ah, campeonato que Eusebio fue, pues, la rompió, eliminó al Brasil de Pelé, fue el del 66 y ese mundial lo ganó Inglaterra. En pues Inglaterra y en es el Inglaterra, mundial, es el único mundial que ha ganado Inglaterra, además no, que y se es supone uno de que los fue más mundiales amañado. más polémicos de la historia, sí, total. Es que, weón, el fútbol
pues lastimosamente el fútbol a nivel dirigencial pues no deja de ser un negocio y tiene muchísima corrupción. O sea, no de ahora, Claro, y sino desde hace... la mayoría de selecciones que han ganado su primer mundial siendo locales, pues no es coincidencia, no es solamente por el apoyo del público. Es como la Argentina del 78, que dicen que pues Sí, o Francia ganó por... 98. Digamos que el sueño de Estados Unidos de ser campeón en el 94 también estaba, pero Pero pues hay que, vienen por ellos, vienen por ellos. Por eso quieren organizar otra vez el Mundial. sí, ya sienten que están preparados. Pero ha mejorado la liga gringa, la MLS, Sí, ha mejorado muchísimo, tiene es buenos equipos. muchísimo más competitiva que antes, muchísimo Sí. más. No entiendes por qué no juegan Libertadores, pero bueno, pues más allá de que son de otra confederación, que eso lo entiendo perfectamente, sería mejor una Copa Libertadores con todos. Y una Copa América, pues así como la Copa Centenario, Sí, donde estaban todos, pues muchísimo mejor. sí, 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 Pero una Copa América así me parece que estaría muy, muy chévere que se hiciera más seguido. Antes era más chévere pues, que viniera a Estados Unidos y que México siempre fuera un fijo en la Copa América. Ahora, digamos que Qatar o estas vainas por negocio, nada, eso no. mal. Incluso lo que decían una vez, la vez, creo que la Copa América anterior, de invitar a España. Chévere que España compita porque es una selección potencia, pero si España gana la Copa América, no. Pues Que sonó como que, en cambio, bueno, si la gana México, uno dice, pues México es América. sí, no hay ningún problema, es con CACAF, pero pues es América, Copa Sí, América. No es exacto. Copa Conmebol, pero que venga Qatar, obviamente no, pero que venga Qatar y gane la Copa América, ¿cómo nos No, deja? O sea, exacto. No, y es lo mismo, o sea, que venga España, que venga Francia, no es por hacerle feo a ninguna de esas selecciones, simplemente es, pues porque tienen que venir a jugar la Copa América, o sea, ¿por qué necesitamos que vengan? Luego, cuando ellos han pensado en invitar a Brasil a la Eurocopa? sí, exacto. Pero bueno, regresando al tema de Maradona, no sé si quiere agregar algo más. Pues quería su opinión en A cuanto ver, a la conversación del mejor de la historia. El mejor de su época y el mejor de la historia. el mejor de mi época, por mi gusto y todo, Sí, no sé, no sé. Ay, yo creo que me quedo con Iniesta. Por ok, encima de Messi, por encima de Cristiano Ronaldo, o sea, por todo. Porque la influencia que tiene en el juego, es un jugador determinante, apareció en el momento más importante de su selección. O sea, a mí me parece un jugador muy distinto. También, bueno, es que igual esa selección de España tenía un equipazo que pasaba muy buen momento, muchos jugadores. O sea, no era solo él. El más flojito era Fernando Torres. Sí, y porque venía de pues una lesión y venía de muchas cosas. Bueno, eso. Igual he visto jugadores muy buenos y muy del corte que a mí me gusta. Por ejemplo, Riquelme. Para mí Riquelme es un crack como jugaba y todo. Pero no, yo creo que si me tengo que quedar con un jugador en la historia de los que yo tengo, que he podido ver, ya sea por videos o todo, yo sí me quedo con Maradona. Para mí Maradona es, es el mejor jugador que yo he visto jugando fútbol. En, o sea, siendo el más completo y no quiero que se malinterprete porque ahorita van a decir, no, pero no era el mejor cabeceando, no era el mejor con la pierna derecha, no. sí. Pero cuando va, uno entiende, aparte de eso, también tiene en cuenta temas de actitud, temas de liderazgo, ese tipo de cosas, yo creo que es el mejor para mí. Bueno, ya digamos ahí, para mí también la pregunta referente me trae muchas, muchas perspectivas, muchas cosas a la cabeza. O sea, lo primero para mí, el mejor de la historia, para mí en general, debería ser juzgado la carrera completa. O sea, ¿qué logró no en un año? No Ronaldinho, porque si no diría él. Porque es, no sé, también fue el jugador que me llevó a amar el fútbol y el que crecí viendo y siendo ídolo increíble, un jugador que en la cancha hacía cosas que nadie más y que siempre estaba feliz. O sea, los demás usted siempre los veía
compitiendo, bravo, no sé qué. El man era increíble, que sacaba una rebeldía alegre. Algo increíble en la historia, ese man. Pero para mí el mejor de la historia ya va más allá y va más a una carrera. Aunque usted puede decir, el man ganó Libertadores, Mundial, Champions, Balón de Oro. Pero pues teniendo en cuenta un rendimiento sostenido, es que es difícil, o sea, para mí es difícil poner a Maradona como el mejor de la historia por eso. Pero que a nivel de clubes, o sea, obviamente lo que logró con el Napoli, increíble, histórico, y por eso entra en la conversación, además de lo que hizo en mundiales. Pero pues tener una participación tan destacada en dos mundiales, también lo tiene que poner ahí. Ahora, la cosa es que en su época, habiendo, de hecho, pues es que no sé qué tanto fiarme de eso, porque obviamente yo no lo vi, no estuve. eh, en los balones de oro hacen una recapitulación, porque en la época que jugaba Maradona él no lo podía ganar. Entonces dicen cuántos balones de oro hubiera ganado Maradona y dicen dos. Entonces, si usted le quiere agregar, le puede agregar un tercer balón de oro. Pero también, si uno se pone a pensar, más de ahí, más de tres balones de oro no hubiera ganado. Comparado con Messi, con Cristiano, que cinco, seis, o sea, absurdo. Entonces, y Pelé, supuestamente, Pelé tendría siete balones de oro. Bueno, pero igual, o sea, no es por defender mi posición, pero sí quiero, digamos, hacer un énfasis en algo y es Maradona también fue a jugar a Napoli, más allá de las circunstancias y lo que sea de que lo haya llevado a Napoli, pero era un equipo pequeño, ¿no? Muy Claro, pequeño. no, total. Por eso le digo, o sea, lo que hizo el man con Napoli, ganar dos escudetos, tome sus dos balones de oro. Total. Por eso, pero yo creo que no hay que valorar. Duró como 6 años, 7 años en Napoli. Y yo creo que no, uno no puede, o sea, luchó y luchó contra equipos con mucha más plata que él. O sea, es que Claro, es como poner hoy, no sé, a, ¿qué? Al Betis y decir, no, le ganó al Real Madrid, al Atlético y al Barcelona. Dos ligas. Y las ligas que no, estuvo ahí peleando, peleando, peleando. Porque es que la diferencia entre el norte y el sur de Italia era muy cerda. sí, sí, Por no, eso es total. O sea, el también, Napoli no era nada, pero también pues pudieron invertir en Maradona y mejoraron o sea, una cosa fue el Maradona de la primera temporada y otra cosa fue el mismo dinero que generó Maradona estando ahí, la calidad de jugadores que pudieron ir incorporando para empezar a ganar cosas. sí, pero es que, bueno, listo. Obviamente eso genera plata, pero es como manteniendo las distancias, ¿no? Pero salvando las distancias. Por ejemplo, acá en Colombia uno tiene a Nacional, que lo acompaña una empresa privada muy importante, ¿sí? Un grupo empresarial muy importante, Total, total. y uno puede decir, no, es que la América lleva más gente. Ahorita el estadio es un ejemplo, no sé si sea cierto en este momento, pero es el ejemplo. Eso no Seguramente. hace que la América pueda fichar mejores jugadores que Nacional, ¿sí? Sí, O que América vaya a fichar mejores jugadores que el Junior, que también tiene no, un grupo no, yo, empresarial gigante detrás. Entonces, es lo mismo que pasaba en Italia. En el norte de Italia, los dueños de los equipos como Juventus, Milan, Inter, pues tenían mucha más plata. sí, pero no, no, o sea, yo tampoco estoy diciendo que el Napoli tenía mejor nómina que esos equipos cuando ganó los Scudettos. Por eso digo, o sea, lo de Maradona es impresionante y son actuaciones y desempeños para ponerlo en la conversación del mejor de la historia. Pero lo que le digo, yo no comparo a Maradona con, no sé, con el contexto de su Dígalo de equipo en el que frente, con estaba. Pelé, con Pelé. No, con Pelé, es que para mí Pelé sí, sí, o sea, para mí Pelé es el mejor de la historia No. en números y porque en la cancha podía hacer lo mismo que Maradona y más. Porque Pelé para mí jugaba igual que Maradona, pero con la pierna derecha. Solo que la zurda, fantástica, la cabeza increíble y el salto, que también es único en la historia del fútbol. Jugador de 1,70 que así se cansó de hacer goles de cabeza. O sea, increíble lo de Pelé para mí y cuánto tiempo mantuvo el nivel. Pelé fue la figura del Mundial del 58 con 17 años y fue la figura del Mundial del 70 cerca de retirarse.
porque Pelé no quiso jugar más mundiales, pero estaba en perfecta condición para hacerlo, solo que él dijo que se cansó de competir a tan alto nivel tantos años, porque desde los 17 años estaba compitiendo al máximo nivel, entendible. Pero para mí, o sea, todo ese tiempo que duró siendo tan competitivo, para mí es el mejor de la historia. Y lo que le digo de que me cuesta poner a Maradona en esa conversación incluso, porque yo, y esto no le va a gustar a mucha gente, pero yo no lo pongo ni de segundo. O sea, para mí lo de Maradona es algo mucho más pasional y por eso lo pongo ahí, no por lo futbolístico ni lo deportivo, porque él lo que hizo fue levantar pasiones en todo el mundo, generar una admiración, un respeto, una devoción de la gente, del hincha, y también para mí eso es importante y eso es lo que más vale de Maradona, lo que despertó en la gente, que a la final es lo que mueve el deporte, pero como competidor, si usted se pone a pensar, el rendimiento de Johan Cruyff, de Michel Platini, que tuvieron carreras que por 12 años estuvieron peleando el Balón de Oro, el mejor jugador del mundo. 12 De años, Europa, en ese tiempo de Europa. absurdo. Y sí, bueno, está por eso, o sea, de Europa, pero en su contexto el fútbol europeo era más fuerte que entonces, pues, digamos que también eran los mejores clubes del mundo, las selecciones que No, más que peleaban el incluso, mundial. pues, no sé, a mí me parece que incluso en ese tiempo era más parejo. Si uno mira el Obvio era tema más parejo que de hoy, pero para intercontinentales, mí era más peleado. Hoy en día sí un equipo sudamericano no le puede competir a en un europeo. ese tiempo no tanto, o sea, era, ¿cómo le digo? Era el Santos de Pelé. De resto, para que pelearan una intercontinental era difícil hasta una época más actual, que fue el Boca que le ganó al Real Madrid, los equipos de No, Sudamérica que iban a pelear, el Estudiantes que le hizo la mejor final de un Mundial de Clubes, el único partido interesante de un Mundial de Clubes al Barcelona, no a lo para que nada. pasa hoy. Hoy, hace, Marica, mire, hace 7 años que primer campeón de una Copa no competimos con Intercontinental, Europa. primer campeón de una Copa Intercontinental en 1960, Real Madrid, Europa. 61, Peñarol. O sea, vamos 1-1. 62 y 63, Santos. Vamos 3-1. 64-65, Inter. Vamos 3-3. Ahí. Al 65 iban 3-3. Luego 66 gana Peñarol. Luego 67 Racing. Luego 68 Estudiantes. Entonces ya vamos 6-3. Luego gana el Milan, el Feyenoord en el 70, luego Nacional de Uruguay, luego el Ajax en el 72, en el 73 Independiente, en el 74 Atlético de Madrid, luego el Bayern, luego Boca en el 77, luego Olimpia en el 79. Nosotros éramos más, no por una diferencia abismal, ni mucho menos, pero le dábamos la guerra en la Intercontinental. Además hay que tener en cuenta que por muchos años se jugó la Intercontinental hasta el 79, del 60 al 79 se jugó partido ida y vuelta, entonces teníamos que ir a jugar a Europa, pues teníamos los sudamericanos, ¿no? Porque un equipo colombiano pues hasta el 89, pero jugaban ida y vuelta, entonces iban a jugar a Europa y ellos venían a jugar acá. Entonces también, yo creo que eso también les ayudaba mucho a los equipos de acá. Pero sí, no me parece mal. Pues digamos que en su tiempo, no, pues obviamente no tenía y no estoy viendo las estadísticas para saber qué tan competitiva era la Intercontinental, pero pues es que, no sé, no hay referencia y es lo que tengo porque qué jugador había importante en esa época que no fuera Platini, Beckenbauer, o sea, No era la sé. selección de Brasil, porque nada más con lo injusto que son los jugadores del FIFA, los íconos del FIFA, hay como cuatro latinoamericanos, o sea, que no sean, cuatro sudamericanos que no sean los de Brasil, el resto es la selección de Brasil y ¿Sabe quién estaba, cuénteme por dos ejemplo? mexicanos y ¿Sabe quién ya. estaba, por ejemplo, en el Independiente del 73 que es campeón? Si no estoy mal, debe estar, jugaba Bochini y jugaba, no sé, los ídolos precisamente de Maradona de pequeño. No, de verdad, Sí, ya sí, estoy casi seguro. pero o sea, lo que le digo son jugadores muchísimo menos mediáticos que los europeos.
Pero yendo al tema del mejor de la historia, esos jugadores que mantuvieron esa regularidad por 12 años me parece increíble. La otra cosa, en la época de Maradona, no sé de qué forma se vivía el contexto, porque obviamente no lo viví, no estuve, pero para mí lo de Lothar Matthaus, o sea, los partidos que se ven, obviamente no era el jugador vistoso, tan vistoso, pero un jugador de toda la cancha con una garra para defender, buen tiro, un jugador completo, de ataque y defensa. Mantenía todo el fútbol dentro de él. Y fue un tipo que también tuvo una carrera de más o menos 12 años peleando por ser el mejor jugador del mundo. Y era el jugador que ganaba el Balón de Oro cuando Maradona jugaba. Y cuando la revista France Football hace la recopilación de quién habría ganado el Balón de Oro, si Maradona y Pelé, o sea, los brasileños, argentinos, todos los jugadores del mundo hubieran podido competir por el balón, Mataus hubiera ganado más balones que Maradona en la época que jugaba Maradona. Y el Mundial del 90, esa final, Mataus la gana, o sea, Mataus pasa por encima de la selección argentina con un fútbol muy completo, más de defensa, Ah, pero jugador de toda la cancha. pero, marica, Entonces, Alemania para gana con mí, un penalti en tiempo de adición que para sí, muchos pero es no el dudoso. resultado o el gol, pero el desarrollo del partido del fútbol de Mataus fue impresionante. Entonces, es lo que le digo, o sea, un jugador con una carrera tan completa y con un rendimiento tan sostenido en el tiempo, para mí es de valorar y es lo que yo digo, o sea, si el mejor jugador de la historia, ¿quién es entonces? Pues el de un partido, de un torneo o el de toda su carrera. Por eso es demasiado subjetivo y simplemente lo que estoy diciendo es, para mí, en mi opinión, el que tuvo un rendimiento superlativo, unos resultados consistentes y constantes a lo largo de su carrera fue Pelé. Para mí, los demás tuvieron altas y bajas o tal vez no tuvieron un punto de rendimiento tan alto como si lo tuvieron Pelé y Maradona, pero tuvieron una consistencia como no la tuvo Maradona y sí Pelé. Para mí, por eso, Pelé es el mejor de la historia, porque reúne todo en un solo jugador y eso es muy difícil de ver. Otra sería la conversación si Johan Cruyff hubiera ganado los dos mundiales, porque también eso es parte de ser el mejor de la historia, ganar. Sí, pues, pero no sé, yo no me quedo con eso. O sea, no la terminé de comprar. A mí, Pelé, obviamente, pues los que lo vieron jugar dicen que está, mejor dicho, en el Olimpo, que es el mejor. Pero mucha gente, por La ejemplo, mayoría de jugadores que los vieron jugar a los dos dicen que Pelé lejos es el mejor jugador de la historia. El loco Gatti, que sí, jugó con los por dos, encima de Pelé, por que ejemplo. jugó con los Pero hay dos. gente que también, pues si vamos más hacia atrás y dice, no, ¿a quién era mejor? ¿Di Stéfano o Pelé? Porque lo vio jugar a los dos, entonces ya dicen Di Stéfano. Yo creo que también va muy ligado a Pues la época cuando la gente opina, ¿no? a su Siempre se momento, a su escuda, pasión. Y exacto, mucha gente vio más jugar a Maradona que a Pelé, por lo que usted decía. Cuando sí, Maradona jugó, todo el mundo lo podía ver. ¿no? Cuando Y Pelé hay muchos jugó, más videos, uno puede ver muchos más videos de la carrera de Maradona que incluso de la claro, peli, porque la gente se queda con el Pelé del 70. Hay un que gol que de los mejores goles de Pelé ya no se puede ver, porque el video se quemó, o sea, ya no se puede ver, es muy viejo. Y lo han recreado digitalmente, pero pues es una estupidez. Pero, si me entiende, ese tipo de cosas no le ayudan a Pelé en la percepción de la gente más pasional. Y para mí, por pasión, es que Maradona está en la charla. Si no, por resultados, obviamente que hay muchos jugadores por encima. Pero es la que pasión que despertó Maradona, solo Pelé. pa- para Solamente ese Pelé puede rango, competir. no, ni él. Sí, O sea, Pelé eso sí no sí. lo creo, no lo creo. Por pasión y eso no, El primer jamás. mundial para Brasil. Pero no creo que despierte lo mismo. O sea, lo veremos el día que fallezca. Y pues no le que muera rápido ni nada. Pero digo, ese No, momento veremos obviamente no.
Más que quién es mejor, porque eso no lo define cuánta gente asiste a un funeral, ni mucho menos, lo mediático que pudieron llegar a ser. Sí, obviamente, Y pero lo que le digo es que esto es lo más, mediáticamente Maradona es superior por eso, porque lo podía ver más gente y porque pelea fuera de la cancha no era nadie. O sea, sí, pelea fuera de la cancha era un señor perfecto que a nadie le interesa ver. pero ese tipo de cosas que trascienden épocas. Entonces, por ejemplo, yo estoy seguro que en unos años, no en unos años, en unos meses, e incluso desde antes de morirse, ya uno ve camisetas, digamos, con la cara de Maradona. Así como la típica cara de Che Guevara. Por eso, es que esa cara, esa camiseta de la cara de Maradona existe por la connotación política de Maradona, no por solamente su historia Sí, como pero deportista. Usted no va a ver exacto. nunca eso con Pelé, porque Pelé, lo que le digo, Pelé por fuera de la cancha no era nadie. El Ah, man pero sí era el existe. niño bueno del fútbol, era el niño bueno del fútbol y a nadie le importaba si Pelé fue a un bar. Pelé dijo tal cosa, ¿a quién le importa? A nadie le importa. En cambio, Maradona consumió cocaína. La noticia. Maradona le pegó a alguien, la noticia. Maradona escupió a un periodista, la noticia. ¿Sí me entiende? Y eso lo hizo hasta, hasta hace 5 años, cuando, cuando le pegó a un Todavía está periodista de por ahí acuerdo. en un carro. O sea, claro, el man era demasiado mediático por lo malo. Y eso también lo lleva a ser más grande que muchos otros jugadores porque nunca nadie fue así. Hay un jugador que sin ser, o sea, obviamente siendo muy bueno, pero fue más famoso y es más famoso por su personalidad y lo que hacía fuera de la cancha que por lo que hizo dentro de la cancha y es George Best. Sí, Ese man pero también dicen que era era un más el jugadorazo. escándalo. Dicen que era un Sí, o jugadorazo. sea, total. Nadie le quita el resultado y lo bien que jugaba, pero no hubiera sido tan grande como es si no hubiera sido lo que para mí lo mismo es Maradona y por eso el mejor jugador de fútbol de la historia para mí es Pelé. Tal vez no sea el personaje más grande en la historia del fútbol, pero el mejor jugador de fútbol de la historia por consistencia y un pico máximo de rendimiento que Maradona puede estar a la par, pero en la constancia no. Para mí Pelé es el mejor de la historia. Así Maradona sea el personaje más grande del fútbol en su historia. Y aparte, cuando vayan a hacer el funeral de Pelé, ojalá que sea muchísimos años después de esto, pero nadie, ningún futbolista es en su país lo que es Maradona en Argentina. Ninguno. Nadie es Sí, tan famoso como es Maradona en Argentina. pues porque es que Entonces, él eso no lo vamos a logró volver a ver identificarse con el con el sentimiento pueblo. argentino. O sea, Sí, eso es muy difícil de lograr para un deportista digamos, de cualquier disciplina. nunca se va a ver lo de Pelé. O sea, la gente, el país argentino, cómo se ponía detrás de Maradona. En el Mundial del 86, plantándole cara a los ingleses, mirándolos rayado mientras cantaban el himno, era el argentino en la cancha. En el Mundial del 90, cuando iban a jugar contra Italia, no, cuando iban a jugar la final contra Alemania, y está Maradona en la cancha y obviamente toda Argentina y Latinoamérica hinchando por Argentina para que ganara el Mundial y a los que no les gustara Alemania. Estaban los italianos en el estadio puteando a Maradona, cantándole a él directamente cosas y Maradona diciéndoles groserías, diciendo hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, a, a la gente, a los italianos, al Pero estadio. por si le estaban chiflando el himno. Sí, pero era Maradona diciendo, era el argentino en la cancha otra vez. En Exacto, los es dos que eso es, himnos se ve una persona que obviamente va a ser un dios en su país, un héroe porque es como un man que va a la guerra por su patria contra otro sí, país. es que él Eso sí lleva logra a eso. Maradona a un punto que usted, Pelé nunca hubiera hecho eso. Pelé también vivió en un contexto de guerra, por una guerra no pudieron jugar un mundial, o sea, pero nunca se vio un jugador que hiciera eso. Y esa personalidad de Maradona, esa rebeldía, también es la que lo lleva a tener la connotación que tiene, y no solo lo futbolístico. Así haya sido un rendimiento altísimo de los más grandes de la historia.
Bueno, como conclusión, es, para este podcast es simplemente que Diego trasciende lo futbolístico. Deja de ser un símbolo, o sea, es más que un jugador de fútbol, más que cualquier jugador de fútbol. No porque sea el mejor o no, que eso ya es una cuestión que cualquiera puede tener su opinión, sino por lo que Y es representó. totalmente subjetivo. Exacto, es algo subjetivo, pero lo que si no llega a ser subjetivo es que trascendió la frontera del fútbol, o sea, no es un simple deportista, no es, no sé, no es Cabal y Farah ganando por Colombia o X o no, o sea, no es un No, deportista que ganó algo y dejó en alto la bandera de un país, sino trascendió más, o sea, de verdad la gente se sintió muy representada y muy identificada con lo que era él, y pues obviamente con su calidad y capacidades para jugar, pues logró que la gente también lo quisiera, porque puede darse el caso de un jugador que no, sienta lo mismo y que haga ese mismo tipo de cosas, pero si no juega bien, pues nunca hubiera logrado exactamente, total. ese cariño de la gente. A los tres partidos le están diciendo, no, pues no queremos que, de que no sirve a uno que hable mucho y haga poco. Y no haga nada. Ajá. Peor, Exacto. es lo peor que puede Entonces hacer. se dio el Pero cóctel sí, perfecto y lo hizo. un O sea, y programa, más allá de todos los problemas personales que pudo llegar a tener, fue trascendió lo que es el fútbol y creo que incluso fue usado, como lo dijimos, por la empresa privada que es la FIFA para limpiar la imagen del fútbol, ¿no? Y decir como acá sí, somos un deporte sano, no hay corrupción, no hay nada malo. sí, o sea, con todo respeto, una charla dedicada a la figura más grande de la historia del fútbol y que realmente de mi parte es de agradecer porque cuando veo un video de una jugada, de un gol de Maradona tocando la pelota, me dan ganas de jugar fútbol. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Muchas gracias, Herbert, a nuestro panelista Alex por todas sus intervenciones. Muchísimas gracias también. Y nada, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos y que sigan conectados con nuestro podcast Fútbol desde la Barrera. Gracias a todos muchachos, hasta luego.